Hola, mi nombre es Isabel Corwin y les doy la bienvenida a nuestro video de hoy sobre la medición de la presión arterial. Nuestro objetivo es que logres entender qué es la presión arterial, identificar cuáles son los ruidos del corazón, los tipos de sfigmomanómetro que encontramos y finalmente que logres adquirir la técnica estandarizada para la toma de la presión arterial. Así que, acompáñame. Comenzaremos definiendo qué es la presión arterial. La presión arterial se conoce como esa fuerza ejercida por la sangre que circula en nuestro organismo sobre las paredes de los vasos sanguíneos. A su vez, esta se divide en dos componentes principales, la presión diastólica y la presión sistólica. La presión sistólica es la máxima presión registrada al momento de toma de presión y fisiológicamente corresponde a la presión ejercida en las arterias en el momento de contracción ventricular. Se impulsa la sangre desde el corazón hacia la aorta. Y la presión diastólica es la mínima presión registrada correlativa a la ejercida en las arterias cuando se relajan los ventrículos del corazón y reciben la sangre proveniente de nuestro cuerpo a través de las venas cavas. Ahora que ya sabes a qué nos referimos con la presión arterial, vamos a analizar de qué factores depende que esos valores varíen unos a otros en el momento de la medición. Es así como el valor de la presión sistólica va a depender fundamentalmente del débito o volumen sistólico, que es el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, la distensibilidad de las grandes arterias, como lo son la aorta y las arterias pulmonares, y la volemia, que corresponde al volumen de sangre dentro del sistema arterial. De la misma manera, la presión diastólica va a depender de la resistencia vascular periférica, especialmente a nivel arteriolar, ya que es controlada por el sistema nervioso autónomo. Es por esto que factores como la edad y los hábitos de la persona son un factor de gran importancia en su condición cardiovascular y por lo mismo en su presión arterial. Es importante relacionar que la técnica de medición de la presión arterial se relaciona con ciertos sonidos que se escuchan a través de un fonendoscopio. En condiciones normales, a medida que el corazón late, la sangre pasa por las arterias con un flujo laminar estratificado y ordenado, lo que provoca que no exista ningún ruido oíble. Sin embargo, cuando existe una presión externa sobre las arterias, que en nuestro caso es cuando el manguito se insufla y se aplica una fuerza externa sobre el brazo, el flujo se vuelve turbulento, lo que da origen a vibraciones audibles. Por lo tanto, el paso de un flujo nulo a uno turbulento y a uno laminar va a generar los llamados ruidos de Korokov. Ruidos de Korokov corresponden a sonidos audibles a través de un fonendoscopio durante la toma de presión arterial. Como se mencionó también, el manguito se insufla por sobre la presión sistólica palpatoria de la persona y no se escucha ningún ruido debido a la ausencia de flujo. Pero una vez que esta válvula se suelta, se distinguen 5 fases. Fase 1. Corresponde a los primeros 2 ruidos audibles desde el nivel máximo de insuflación y que ocurre cuando la presión del manguito cae a un nivel inferior e igual a la presión sistólica de nuestro paciente. Fase 2. Donde se escucha un ruido tipo murmullo durante la descompresión del manguito. Fase 3. Donde los ruidos se vuelven más nítidos e intensos. Fase 4. La fase 4, donde ya se puede apreciar un claro ensordecimiento del ruido. Las fases 1, 2, 3 y 4 ocurren durante la descompresión del manguito y finalmente, fase 5, corresponde al último ruido audible que ocurre cuando la presión del manguito baja y se iguala a la presión diastólica de nuestro paciente. Es fundamental que comprendamos para qué se realiza la medición de la presión arterial.
Primero, nuestro objetivo con este procedimiento es obtener los valores exactos de la presión arterial, lo cual nos permitirá evaluar el estado hemodinámico de la persona. ¿Quién lo ejecuta? Enfermero, técnico paramédico, profesional que haga parte del equipo de la salud capacitado. El equipo básico para realizar esta técnica consta de un esfigmomanómetro o monitor de signos vitales y un fonendoscopio, conocido también como estetoscopio. Entre los esfigmomanómetros hoy en día encontramos una gran variedad. Como vemos acá, tenemos los digitales, los de mercurio y los de aneroide. Todos estos nos van a servir para tomar la presión arterial. En esta ocasión utilizaremos uno de tipo aneroide para nuestra demostración. Si observamos sus partes, vemos que consta de un manguito de goma recubierto de tela, el cual es capaz de inflarse y se ubica en el brazo de la persona. Este se encuentra unido a un conducto por donde circula el aire de presión y a su vez se encuentra unido al manómetro. Es parecido a un reloj graduado de 2 en 2 y nos entrega valores en milímetros de mercurio. También este conducto está unido a una pera de goma que nos permite introducir aire a presión en el sistema, además de una válvula o llave que va a regular la entrada y salida de aire. Y por supuesto el fonendoscopio que utilizaremos para escuchar los ruidos de Korokov y determinar los valores exactos de la presión arterial. Ahora, para dominar la técnica del procedimiento, es fundamental conocer las arterias que se encuentran involucradas. En este caso, se encuentran dos arterias principales, las cuales debe reconocer: la arteria braquial y la arteria radial. La arteria braquial se origina desde el borde inferior del músculo pectoral mayor hacia abajo. Hacia medial la encuentras al músculo bíceps y antes de llegar a la fosa ulnar, ya que aquí se divide. La arteria radial es una de las ramas de la arteria braquial que se extiende desde el cuello hasta la muñeca y es fácil de identificar ya que se encuentra lateral al tendón músculo flexor radial del carpo. Entre los esfigmomanómetros hoy en día encontramos una gran variedad. Como vemos acá, tenemos los digitales, los de mercurio y los de aneroide. Todos estos nos van a servir para tomar la presión arterial. En esta ocasión utilizaremos uno de tipo aneroide para nuestra demostración. Si observamos sus partes, vemos que consta de un manguito de goma recubierto de tela, el cual es capaz de inflarse y se ubica en el brazo de la persona. Este se encuentra unido a un conducto por donde circula el aire de presión y a su vez se encuentra unido al manómetro. Es parecido a un reloj graduado de 2 en 2 y nos entrega valores en milímetros de mercurio. También este conducto está unido a una pera de goma que nos permite introducir aire a presión en el sistema, además de una válvula o llave que va a regular la entrada y salida de aire. Y por supuesto el fonendoscopio que utilizaremos para escuchar los ruidos de Korokov y determinar los valores exactos de la presión arterial. Posición correcta para la toma de presión arterial. La espalda debe estar apoyada, los pies apoyados, las piernas descruzadas a 90 grados y el brazo del paciente debe estar desnudo y posicionado a la altura del corazón, flexionado a nivel del codo y la posición de la mano debe ser en pronación. El manómetro debe estar a la altura de los ojos de la persona que está tomando la presión arterial. Método palpatorio. Teniendo el manguito colocado, procedemos a hacer el método palpatorio. Ubicamos la arteria radial e insuflamos hasta 70 milímetros de mercurio y seguimos, pero esta vez de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos, y esto hasta no poder percibir el pulso. Y al no percibir el pulso estaremos determinando la presión arterial sistólica. Se sube de 10 a 15 milímetros de mercurio más y se desinfla de 2 a 3 milímetros de mercurio cada 2 segundos con la finalidad de confirmar la presión arterial sistólica al principio. Método palpatorio. Empezamos por localizar la arteria radial y luego la arteria braquial. Procedemos a colocar el brazalete, luego de esto procedemos a la correcta postura del fonendoscopio.
Colocamos la membrana de este sobre la trayectoria de la arteria braquial a nivel del pliegue del codo. Una vez colocamos los elementos, procedemos a realizar el pulso de la arteria radial. Procedemos a insuflar hasta 70 milímetros de mercurio y luego seguimos de 10 milímetros de mercurio cada 2 segundos. Esto hasta no percibir el pulso, que nos indicará la presión arterial sistólica. Pasaremos al fonendoscopio, el cual estaremos determinando la presión arterial diastólica dependiendo dónde terminen los ruidos de corócoro. Por último, retiramos el manguito y todos los elementos y damos por finalizada la toma de la presión. Gracias. This tragedy, why?